Libro de Jueces. Vamos a meditar en el libro de Jueces, capítulo 6. Yo quiero hablar algo que el Señor traía a mi espíritu en la oración. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Pero antes de leer el 6, vayamos al capítulo 2, verso 11. Para entender lo que vamos a leer luego el capítulo 6. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Capítulo 2 de Jueces, verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores, que los despojaron y los vendió, en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que lo despojaban. Toma tu asiento en esta noche. Amén. Gracias. Y a su nombre. Gloria. El libro de los jueces es un libro muy apasionante cuando comenzamos a leerlo, porque comenzamos a ver el proceder que Dios tenía con respecto a su pueblo. La Biblia nos muestra aquí, nosotros dijimos que íbamos a leer el capítulo 6, pero ¿por qué leo esto? La Biblia aquí nos muestra que el pueblo de Israel dejó al Dios de verdad. Santo. Amén. Apostató contra Dios. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la fe. Amén. El irte a otra fe, la cual no es la verdadera fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice que ellos hicieron lo malo. ¿No es así? Amén. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a los dioses Baales Amén. y Gracias. dejaron a Jehová. ¿Por qué pasó esto? Primero tenemos que entender algo. La Biblia nos muestra que al finalizar la etapa de Josué, lo que Josué no hizo, algo no hizo Josué, que nosotros no tenemos que cometer ese error. Lo que Josué no hizo fue transmitir a las siguientes generaciones y levantar a alguien que siga el camino del Señor. Porque cuando Josué muere, toda esa generación, mientras Josué estaba con vida, sirvieron a Dios. Mientras Josué estaba con vida, Dios le daba la victoria y había una garantía de paz, de bienestar. Porque había un hombre que oía a Dios y hacía conforme a lo que Dios le pedía que hiciera. Entonces ese hombre llevaba a ese pueblo ¿a qué? A buscar a Dios. Llevaba a ese pueblo ¿a qué? A que el pueblo se rindiera, a que adorara al Señor, que ofreciera sus ofrendas, que ofreciera su vida, que obedecieran a los mandatos del Señor. Pero al morir Josué, no hubo nadie que haya seguido el camino de Josué. Se levantó otra generación, la cual conocían de Dios, pero no adoraron a Dios.
sido sacados por mano poderosa de Dios, pero tuvieron en poco lo que Dios hizo. Entonces la Biblia nos muestra que al unirse, escuchen, al mezclarse con las demás naciones vecinas, las demás naciones influenciaron a Israel, a que Israel adorara a otros dioses. Antes que Israel los lleve a las naciones paganas a adorar a Jehová, no, al revés, las naciones paganas llevaron a que Israel introdujera la adoración a dioses. Amén. ¿Por qué? Escuchen, porque no había alguien, un referente espiritual, alguien que dijera no. Nosotros servimos al único Dios, al Dios verdadero, al Dios que nos liberó de la mano de muchos de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos ya con esto? Hoy hay infinidades de creyentes a nivel mundial, pero no todos están llevando a que el pueblo de Dios llegue a conectarse con Él. Hoy hay millones de cristianos, hay muchos cristianos en diferentes países, pero no muchos hoy están haciendo que ese creyente llegue a Dios, sino que hay una mezcla hoy en día del Evangelio, hay una mezcla tan grande de muchas cosas que están introduciendo la adoración a Dios, pero con mucha levadura, con muchas cosas del mundo. Entonces podemos ver que no hay un líder con firmeza que lleve el verdadero evangelio, la verdadera palabra, que la predique y no deje que la levadura y no deje que las cosas del mundo se mezclen en la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, al no haber un líder, el pueblo, aunque conocía a Dios, aunque conocía la historia de Dios, aunque conocía que eran el pueblo de Dios, no hubo uno que se levantara a decir, no, lo que estamos haciendo no está correcto. Amén. No hubo nadie que en su corazón temiera a Dios. Entonces la Biblia nos muestra aquí que ellos apostataron. Apostatar es abandonar la fe, es abandonar al Dios verdadero. ¿Y qué hicieron? Diga conmigo, sirvieron a los dioses paganos. Se unieron a las demás naciones y comenzaron la adoración a esos dioses. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos, porque dice aquí en el verso 12, dejaron al Señor. Diga conmigo, yo no voy a hacer eso. Decía que está a tu lado, nunca dejes a Dios. El dejar a Dios encierra muchas cosas. El dejar a Dios no es simplemente irte de la iglesia. Amén. El dejar a Dios es no tener una vida de comunión con Él. Amén. El dejar a Dios es no tener relación con Él. Eso es dejar a Dios. Amén. No es simplemente la evidencia que te vayas de la iglesia, es porque es la evidencia ya a visibilidad de que dejaste a Dios en todos los sentidos. En tu relación, y ya lo dejaste completamente, que no quieres saber nada con la iglesia. Amén. No quieres ser parte del cuerpo de Cristo. Esa es la evidencia visible, ya que te alejaste completamente de la iglesia Amén. y te fuiste al mundo. Amén. Entonces ellos abandonaron a Dios, y la Biblia nos muestra aquí que comenzaron a adorar a los dioses. Entonces, como Dios miró lo que estaba haciendo su pueblo, dice que los entregó en manos de robadores y en personas y en manos de personas que los despojaban. ¿Qué hizo el Señor? Los entregó en manos de sus enemigos. Sí, los entregó en manos de los enemigos. ¿Qué pasa cuando un creyente abandona a Dios? ¿Qué pasa cuando una persona deja a Dios? Estás a merced de los espíritus. Estás a merced de las obras de las tinieblas. Dios da el permiso, porque sabe que el diablo no puede hacer nada sin que Dios lo autorice también. El diablo tiene legalidad por el pecado, pero si hay un cristiano que había sido limpio, pero comenzó a desviarse, Dios permite al diablo a que lo atormente, como le pasó a Saúl. Amén. Tenemos el claro ejemplo de Saúl.
Saúl desobedeció a Dios y ¿qué pasó? El Espíritu de Dios se le fue. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó un espíritu que lo atormentara. ¿Y quién era el único que podía hacer que ese demonio se vaya? David, que estaba ungido, y cuando tocaba el arpa y cantaba, ese demonio se alejaba por la unción que había en David. Entonces Dios permitió, aquí vemos, permitió a que sus enemigos se enseñorearan del pueblo. Robadores, opresores. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Diga conmigo, afligido. Ellos estaban bajo la aflicción por el simplemente hecho de abandonar a Dios, de dejarlo a Dios. Entonces Dios permitía conmigo, Dios los disciplinó. Esta era la forma de disciplinar que Dios tenía ante el pueblo, y es la manera que Dios muchas veces sigue haciéndolo hasta el día de hoy, disciplinando a muchos creyentes para que se vuelvan a Él. Amén. Y Dios muchas veces los aflige porque muchos apostatan de la fe. Y cuando uno apostata de la fe, cuando uno estaba, por ejemplo, para que usted entienda, cuando tú estabas en una iglesia donde te enseñaban la verdadera doctrina, la palabra, la santidad, te hablaban del arrepentimiento, te hablaban de la verdad, y tú sales de una iglesia así y te vas a otra iglesia, tú abandonas la verdadera fe. Amén. Aunque hablen muy bien la palabra de Dios en otros lugares, pero si no tiene el contenido de la palabra y Cristo no está de por medio y el arrepentir no está de por medio y el pecado no se habla y no se dice y que no haya transformación y cambio, entonces ese mensaje te habla de las cosas espirituales, pero hay ciertas clases de mezcla. Amén. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Ellos se mezclaron ¿con quiénes? Con las naciones paganas. ¿Y qué hicieron las naciones paganas? Los llevaron a adorar a Baal y a Astaroth, a dioses de ellos. Entonces Dios se encendió con ira y permitió que venga la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Dios, a pesar de lo que ocurrió con el pueblo de Israel, Él es un Dios misericordioso. Miren, vamos a leer el verso. Gracias, Señor. Bendito. 18. Y cuando Jehová, escuche, les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. O sea que Dios levantaba una persona, el Espíritu venía sobre esa persona, y esa persona, por el Espíritu de Jehová, le daba las victorias al pueblo. Amén. Dice que él estaba con ese juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Diga conmigo, Dios era movido a misericordia. Dios era movida a misericordia. ¿Por quién? Por el pueblo. Cada vez que el pueblo gemía, clamaba, lloraba y buscaba a Dios, el corazón de Dios era conmovido. Dios se conmovía de tal manera que decía, yo no puedo dejar a mi pueblo, no lo voy a abandonar. Entonces, ¿qué hacía? Le levantaba un juez para que ese juez libertara al pueblo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta generación? Dios está levantando, hoy ya no levanta a una persona, porque en aquel tiempo levantaba a una persona, ungía a una persona para que esa persona trajera libertad a todo un pueblo. Hoy Dios levantó a la iglesia porque tenemos el Espíritu de Cristo, porque tenemos la vida de resurrección, porque tenemos la vida de Él en nosotros. Pero la diferencia en que hoy estemos en el tiempo de la gracia, no nos debemos de equivocar, que aunque estemos en el tiempo de la gracia, aunque estemos en el tiempo donde ya Dios murió y nos perdonó, y Él murió una sola vez y perdonó todos nuestros pecados, con eso que hoy muchos toman el vivir el tiempo de la gracia, es querer tener muchas veces ciertas clases de libertades, o querer hacer lo que le place, o querer decir, bueno, igual Dios me va a perdonar. Si igual Dios me perdona, si Dios igual me ama, y Él sabe que soy humano y tengo error y me equivoco y fallo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo?
Porque cuando Dios levantaba un juez, estaba con ese juez. Y ese juez juzgaba. Y ese juez no solamente llevaba libertad, sino que ese juez tenía un corazón conforme al de Dios y en obediencia a Dios. Entonces ese juez, dirigido por Dios, hacía que todo un pueblo se volviera a Dios. Buscar a Dios. ¿Qué Dios está haciendo en esta generación? Está buscando creyentes, está buscando la iglesia, y cuando hablamos de iglesia hablamos de toda la iglesia en términos generales, pero está buscando una iglesia separada para Él, que lleve a muchos creyentes y a muchos de su pueblo a buscarlo a Él. A que se santifiquen para Él. A que vivan para Él, para que lo adoren a Él, para que entren en la vida del Espíritu con Él. Pero hoy en día lo que podemos ver es una mezcla de las cosas celestiales, divinas de Dios, pero con mezclas humanas. O con cosas del mundo, o con mucha levadura. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Muchos creyentes, aunque hablen de las cosas divinas, son derrotados y no hay transformación. No hay victoria. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Que ellos se querían levantar, pero eran derrotados. ¿Cómo eran ellos? Ya conmigo, derrotados. ¿Por qué? Porque no había alguien que los llevara a Dios. Ellos lo querían hacer con su propia fuerza y ellos no se estaban dando cuenta que Dios lo estaba permitiendo que ellos sean derrotados. Hasta que clamaron, hasta que afligieron su corazón, hasta que lloraron y entendieron que el único que los podía liberar era Dios, era su Dios. Entonces, ¿qué hacía Dios? Levantaba jueces. Y ese juez juzgaba. Y ese juez, movido por Dios, movido por el Espíritu de Dios, llevaba al pueblo a las victorias. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia? Quiere que nos convirtamos en un sentido espiritual en jueces, no para juzgar, sino para que nosotros seamos esos jueces que llevemos a esta generación a encontrarse con Dios. A sacarlos del error, a sacarlos de la confusión, a que vuelvan a la verdadera fe, a que vuelvan a la verdadera palabra, a que vuelvan al mensaje cristocéntrico, a que vuelvan realmente a tener comunión y tener intimidad con Dios para que puedan disfrutar de Él. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. A causa de su gemir, a causa de su aflicción, Dios será movido a misericordia. Entonces Dios levantaba. Y ahora sí, vamos al capítulo 6. Para que entendamos un poquito el contexto y qué función cumplían los jueces. En determinados tiempos Dios levantaba a estas personas. Entonces, este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Estamos en la dispensación de la gracia, en esta dispensación de la iglesia de Cristo. Pero lamentablemente la iglesia de Cristo hoy en día no está cumpliendo la función como iglesia que tiene que cumplir. Entonces, como no está cumpliendo la función como iglesia que Él quiere que sea, entonces Dios está mirando, es como decir, Dios está observando todas las iglesias. Porque dice que sus 7 ojos están sobre la faz de la tierra. Él lo sabe todo. Entonces Él está buscando. Él está mirando, ¿no? Amén. Y va a cada iglesia. Y observa y mira el proceder de cada iglesia. Y dice, aquí me aman. Aquí me buscan. Aquí quieren de mí. Aquí este pueblo y estos siervos y estos ministros están llevando a mi pueblo a que se encuentren conmigo. Ellos me están deseando, entonces yo me quedaré aquí con ellos. Gloria a Dios. Pero en otros lugares donde también el Señor va,
y donde puedan hablar muy bien de Dios, mira y ve el corazón y ve cómo las personas están hablando del Evangelio. Entonces dice, aquí hablan de mí, pero su corazón está lejos de mí. Con sus labios hablan de mí, pero su corazón está alejado. Me dejaron, me abandonaron. El afán, la riqueza, el bienestar, el progresar tiene más lugar que mi presencia en este lugar. Y lamentablemente a veces la presencia de Dios de lugares se retira. Aunque usted diga, no, pastor, ¿cómo ves? Sí, se retira, se puede ir. Se va. Si la gloria de Jehová se fue del templo cuando estuvo Ezequiel, se fue, ¿usted piensa que no se puede ir de alguien? Se puede ir. Se puede ir de un lugar. Se puede ir de una vida. Aunque Dios nunca te va a abandonar, no te va a abandonar, va a estar contigo siempre. Pero no vas a poder sentir esa presencia cuando tú estabas bien con Él, en comunión, en sintonía. Que el que está bien con Dios lo sienta a Dios en todo momento. Va caminando y lo sienta a Dios. Está orando y lo sienta a Dios. Donde está, siente su presencia. Pero el que siente que no está bien, ya ora y no sienta a Dios. ¿Cómo puede ser, Señor? Yo antes oraba, tenía mucha oración y te sentía más fuerte, y ahora no te siento como antes. Entonces, la evidencia es que estás abandonando a Dios por otras cosas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Capítulo 6. Los hijos de Israel nuevamente volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿A quién se los entregó? Madián era familia de Israel, porque Madián, escucha, el pueblo de los madianitas, ¿sabe de dónde salió y de dónde procedió? De Abraham. El pueblo de Madián salió del linaje de Abraham y fue uno de los hijos que tuvo con su segunda esposa llamada Setura. Porque Abraham tuvo a Sara, que fue su primera esposa, y luego que muere Sara, Abraham se vuelve a casar. Y se casó con una mujer llamada Setura y con ella tuvo 5 hijos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aparte del hijo que tuvo con la esclava Agar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, los madianitas procedían del linaje de Abraham con su segunda esposa Setura. Se dice la palabra de Dios, según cuando uno estudia los pueblos y estudia cada lugar geográfico y cada pueblo, que Madián era un pueblo que adoraba a Dios. En un principio Madián adoraba, porque podemos ver por la palabra quién se casó con una mujer madianita. Moisés. Moisés se casó con una mujer madianita porque su suegro era el patriarca de Madián. Jetro era el patriarca de Madián. Y Jetro era un adorador y conocía y adoraba a Dios. Entonces, en un cierto principio, los madianitas estaban en paz con Israel. ¿Cuánto decir gloria a Dios? O sea que había una paz, había una familiaridad entre ellos. Eran medios cercanos, vamos a decir medios parientes. En sí eran parientes porque los dos nacieron del linaje de Abraham. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eran primos, eran cercanos. ¿Cuánto dicen amén? Pero algo ocurrió luego. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando Madián comienzan las divisiones entre la tierra, Madián estaba muy al límite del pueblo de Moab. Entonces Moab fue de influencia sobre los madianitas. Entonces en un cierto momento los madianitas se unieron con los de Moab. ¿Pero por qué se unieron? Porque Israel estaba creciendo en gran extremo, de gran manera, y vino el celo. Y la palabra Madián significa contienda. La palabra Madián significa contienda. ¿Qué significa Madián? Contienda. ¿Cuánto dicen amén? Pero todo esto lo podemos ver, que lo que ocurrió con Madián
Balán y con Moab, la unión de entre ellos fue por el profeta Balaam en el libro de Números. Balaam dijo, ¿se acuerdan cuando predicamos de Balaam que dijo, manden a las mujeres al pueblo de Israel, así lo podrán vencer? Porque si las mujeres de los de Moab y los de los madianitas entraban al campamento, seducían a los hombres se iban a llegar a ella, entonces el favor de Dios iba a retirar y ellos iban a poder vencer. Entonces ocurrió esto, Madián y Moab se unieron, entonces mandaron a las mujeres y de ahí comenzó una gran guerra entre Madián y Israel. Y le levantaron guerra a Moisés en el desierto. Por eso en el capítulo 31 de Números, Dios le dice a Moisés que haga la venganza en contra de los madianitas, que se vengue por todos los que le hicieron en el desierto. Madianita representa contienda, representa familiaridad, algo cercano, representa la carne, representa a la vida y al hombre caído que está cerca de tu espíritu para detenerte que no puedas ir al encuentro de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces le está cercano también. La Biblia nos muestra aquí el relato de que Dios los entregó por 7 años. Diga conmigo 7 años. 7 años. 7 años bajo el dominio de los madianitas. Bajo el dominio de los madianitas por 7 años, bajo la opresión de ellos. Santo. ¿Pero por qué? Diga conmigo, porque se desviaron de Dios. Desviaron de Dios. Hicieron las cosas mal delante de Dios. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. La mano de ellos prevaleció tanto, escuche, mire lo diabólico y satánico, a causa de los madianitas, que ellos hicieron cuevas, hasta fueron despojados de sus propias casas. ¿Qué es lo que viene a hacer Madián? Viene a traer contienda. ¿Qué viene a hacer Madián? Viene a despojarte de lo que te pertenece a ti. Viene a despojarte de la vida espiritual. Viene a hacerte que te metas en la cueva. Viene a hacer que no puedas tener comunión con Dios. ¿Qué viene a hacer Madián? Viene a hacerte la guerra y a contender todo el tiempo con tu vida. Entonces dice gloria a Dios. Entonces dice que ellos hicieron cuevas en los montes y cavernas. Y estaban aislados del lugar donde tendrían que estar. ¿Por qué? Porque los madianitas venían y los oprimían. Le robaban. Mire, vamos a seguir leyendo. Pues sucedía que cuando Israel sembraba, los madianitas y amalecitas se unieron los dos, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. ¿Qué hacían? Decir al que está a tu lado, los atacaban. Decirle, los madianitas nos atacan, los amalecitas vienen a atacarnos. ¿Qué representan los madianitas y los amalecitas? Representa primero tu carne. Siempre tu carne te va a querer dominar para que tú no puedas ir al encuentro de Dios. Tu carne va a querer tener más dominio que la vida del Espíritu. Por eso dice que hay una enemistad entre la carne y el Espíritu, dice Romano. Son enemigos. Hay una enemistad. Siempre la carne va a querer los deseos de la carne y el Espíritu obviamente las cosas del Espíritu. Pero hay una enemistad entre los dos. Y nosotros tenemos que hacer morir esa carne. La carne tenemos que hacerla morir para que el Espíritu tome dominio. Amén. Entonces la carne siempre te va a atacar. Los deseos de los ojos van a venir. La vanagloria del mundo, como dice Primera de Juan, viene.
Los deseos concupiscentes siempre van a querer estar en tu mente, en tu corazón, para desviarte, y siempre haya un conflicto en tu vida. Eso es que representa que vienen a atacar. Pero te van a atacar con más intensidad. Escuche, te van a atacar mucho más fuerte cuando no estés en comunión con Dios. Porque la Biblia nos muestra aquí que ellos, al estar y abandonar a Dios y hacer las cosas mal, ellos los atacaban. Y por 7 años bajo esta condición, 7 años de dolor, 7 años bajo este sufrimiento, 7 años de pérdida, de dolor, de fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, escuche, y acampando contra ellos destruían los frutos. ¿Qué destruían? Los frutos de Israel, de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, nada, quedaba nada. Diga conmigo, nada quedaba. Diga conmigo, todo lo destruían. No dejaban nada para comer. Amén. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastar. Amén. De este modo empobrecía Israel. Amén. ¿Qué le pasaba a Israel? Empobrecía. ¿Qué es lo que hace Madián? Quiere empobrecerte. Madián quiere empobrecerte primero espiritualmente. Primero quiere robarte todas las cosas divinas del Señor. Quiere robarte las promesas. Quiere quitarte todo lo que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida. Quiere robarte la comunión. Quiere robarte todas las cosas que tú has recibido de Dios. Por eso hay personas que por ahí terminan cultos poderosos, maravillosos, llenos de la gloria de Dios, y Madián te está esperando afuera para atacarte, para que vuelvas a empobrecer espiritualmente. Te está esperando ahí afuera para robarte todo lo que recibiste. Porque dice que Israel sembraba todo, pero ellos venían, le tomaban todo. Y así hay creyentes que vienen a la iglesia, reciben todo, pero como hay cosas que no están bien y hay que cambiar, y no quieren dejar, no quieren abandonar, vienen, qué culto de gloria, qué poderoso, la palabra profética, lo del pastor, lo del profeta, lo que recibimos, y pasa un día, 2 días, y viene Madián, y viene a contender contigo nuevamente, y te viene a atacar. Y te quieren empobrecer. Te quieren robar todo lo que recibiste. Así le pasaba a Israel. Dice que ellos se empobrecían. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice, empobrecían en gran manera a causa de ellos. Mira, al principio Madián era un pueblo pacífico. Pero miren cómo la mezcla y la unión con otra nación. Es como decir, cuando tú te unes a un cristiano carnal, cuando tú te unes a un cristiano murmurador, cuando tú te unes a un creyente que no quiere saber nada con Dios, corres el peligro, si no está bien, de volverte como él. Corres el peligro de que no él se vuelva a ti y le diga, no hermano, eso no es de Dios lo que estás haciendo. Deja esa murmuración. Deja esa mentira o deja eso que estás haciendo, que el Señor reprenda al diablo que toma tu mente, tu boca, tu lengua para hablar de esta manera. Amén. Y no que ese creyente con todas esas cualidades diabólicas venga y te atrape. Amén. Y tú vuelvas y te unas a ese y seas igual que ese. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Que ellos se vuelvan a ti, no tú a él. Amén. A ellos. Gloria a Dios. Amén. Escucha, entonces dice que empobrecía. Diga conmigo, el diablo, la carne, quiere que empobrezca espiritualmente. Quiere que tu mente no sea abierta a las cosas de Dios. Quiere contender contigo siempre, Madián.
para detenerte, para robarte los frutos, para robarte todo lo que Dios dio abundantemente. Y aquí ellos ya estaban en la tierra, la cual Josué los introdujo. Amén. Entonces dice que ¿quién los oprimía? Madián. Y aquí viene lo más poderoso y más extraordinario. Dice que al pasar los 7 años y ver la situación de ellos, de la manera en la cual estaban, yo creo que una persona cuando vive perdiendo todo el tiempo, llega un momento, es como decir ya, basta de esto. O una persona que pasa los años y sigue de la misma manera y dice, basta, no puede ser ya, esta situación tiene que cambiar en mi vida. No puede ser que siempre lo mismo, no puede ser que siempre tropiece con la misma piedra, no puede ser que siempre me pasa lo mismo, pierdo la paz, pierdo el gozo, me enojo, me irrito, mi humor cambia. Entonces pierdo todo lo de Dios, empobrezco espiritualmente por causa de Madián que contiende conmigo y no lo puedo vencer. Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hoy Madián se va a ir fuera. Amén. Amén. Gloria a Dios. No puede ser que pierda ante discusiones o pleitos o situaciones familiares, pierda el gozo, la paz. Mínimas cosas que podés perder. Y ahí Madián se introdujo con sutileza sin que te des cuenta cómo es. Y como se dice que es contienda, significa contienda el nombre Madián, vino y contendió. Y ahí te robó todo lo que recibiste. Te recibiste todo y vino la contienda y ¡pah! Se perdió todo lo que recibiste. Y así Madián dice, un día más vencía al Israel espiritual. Un día más los sometí, un día más le robé, un día más le robé la paz, un día más le robé el gozo, un día más hice que se vaya a dormir enojado, un día más hice que se vaya malhumorado, un día más permití esto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo extraordinario ahora que dice que clamaron a Jehová a causa de los madianitas. ¿Qué hizo el pueblo? Diga conmigo, clamó. Decía que está a tu lado, cuando Madián venga a atacarte, clama. Si Madián te está atacando y estás perdiendo por causa de él, tienes que clamar. Si estás perdiendo reiteradas veces en tu vida y vienes perdiendo, empobreciendo espiritualmente, es el momento que clames a Dios y que digas, Dios, esto tiene que terminar. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Hablame, revelame, mostrame. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué espiritualmente estoy detenido? ¿Por qué me encuentro así, caído, abatido? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Yo sé que si yo clamo, yo sé que si clamo, tú vas a responder. Tienes que, Señor, responderme, porque esta situación tiene que cambiar. Aplausos. Amén. Ellos clamaron. Es como decir, 7 años en la iglesia y sigo siendo lo mismo. ¿Qué pasa, che? 3 años en la iglesia y sigo con los mismos berrinches y enojos. ¿Qué pasa? Madián me está venciendo. Amalek me está venciendo. Los madianitas me están venciendo. Los amalecitas me están venciendo. ¿Qué pasa? Sigo con los mismos enojos. No me saluda el hermano y eso me pone mal, me entristece. Y eso me vence. Porque pienso que ya la tiene contra mí. Ese es un madianita que te está saliendo al encuentro para frustrarte, robarte todo lo que Dios te quiere dar. Amén. Gloria a Dios. En pequeñas situaciones, cómo el enemigo utiliza estas clases de espíritu para robarte la paz, empobrecerte espiritualmente. Amén. Amén. Diga conmigo, clamaron. Clamaron. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué envió Dios? Un profeta.
Diga conmigo, Dios envió un profeta. Porque necesitaban oír a Dios. Mire qué tremendo es cuando tú le pides algo a Dios, porque vos ya no querés vivir de esa manera, Dios te va a hablar. Amén. Dios te va a decir. Dios te va a confirmar. En aquel tiempo venían los profetas, que hoy, hasta el día de hoy, existen los profetas, ¿no es así? Amén. Sabemos. Amén. Pero hoy, Dios te puede hablar a ti mismo si oras. Amén. Y si no tienes suficiente comunión, Dios va a usar a los profetas para hablarte. Porque también hay personas que por ahí le agarran el espíritu de vagancia, ¿no? Y no oran. Y bueno, viene el profeta que me hable. Y en realidad no tendría que ser así. Dios te tendría que hablar a ti y mostrarte la cosa, que por qué estás en esa condición. Pero aquí la Biblia dice que cuando ellos clamaron, Dios envió un varón profeta. Porque había algo que ellos tenían que escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado, hay algo que tenemos que escuchar de parte de Dios. Decía que está a tu lado, yo no quiero perder más en mi vida espiritual. Decirle, yo no quiero perder más. Yo no quiero que Mariana me robe, que contienda conmigo. No quiero eso para mí. Ya basta de perder, ya basta de tener esa vida espiritual apagada, seca, muerta. No. Yo quiero, Señor, Padre, que tú me unja y me llene de tu espíritu. Amén. Entonces dice que envió un varón profeta y le dijo así: así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. ¿Le recuerda? ¿Qué le recuerda? Le recuerda donde ellos estaban. Dios siempre te va a hacer recordar cuando tú estabas lejos de Él. Gracias, Señor. ¿Dónde estaban ustedes antes en Egipto? ¿Qué hice yo? Los saqué. Nunca se olviden de eso. Nunca se olviden que yo los arrebaté de la muerte, los saqué de esa enfermedad de muerte, los saqué de ese tormento, los traje a mí. Entonces Dios le tiene que hablar haciéndole recordar primero. ¿Dónde estaban ellos antes? Yo creo que cuando Dios le dijo eso encima, y ahí la historia es como que recapituló la mente. Y mi padre me contó que estaban en Egipto y eran esclavos, presos del faraón. Y Dios movió su mano con poder con Moisés y nos sacó. Amén. Entonces les recuerda. Les recuerda dónde estaban, en servidumbre, esclavitud, en muerte, en aflicción. Os libré, verso 9, de la mano de los egipcios y de todos los que os afligieron. Dios le está diciendo, los libré de los egipcios, que Egipto en aquel momento era la potencia mundial, era un país fuerte en aquellos tiempos. Y los libré de la mano del faraón y también de todos los que los afligieron. Porque no solamente el faraón, hubo muchos pueblos también que lo atacaron a Israel y Dios los liberó. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El cual eché delante de vosotros y os di. ¿Qué le dio el Señor? Su tierra. Los quité del medio de ustedes. Yo con mi mano poderosa fui delante de ustedes y los liberé. Los saqué. Y sobre todo les di la tierra. El Señor le está diciendo y le está recordando la promesa que le hizo a su pueblo. Primero, que recuerden dónde estaba. Y segundo, que Él les prometió una tierra y donde ellos estaban. Y les di la tierra. Para que nunca se olviden que lo que Dios dice, lo hace. Amén. Escuchen, y el verso 10 dice: y yo di y os dijo, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis,
a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido ¿a qué? Dios le dijo, no teman. Pero la causa de todo esto es que ustedes nunca me escucharon. Me abandonaron. No oyeron. No me buscaron. Entonces por eso permití la aflicción. Por eso permití el dolor. Por eso permití que estos enemigos los tomaran. ¿Cuánto dicen amén? No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero le dice, pero no habéis obedecido a mi voz. Dirá que está a tu lado, obedece a Dios. Tendrás grandes resultados en tu vida. Si haces lo contrario, tendrá tu consecuencia. Amén. Y aquí lo podemos ver por la palabra lo que pasó con su pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué trae la desobediencia y no escuchan a Dios? Diga conmigo, pobreza. En todo sentido. Espiritual, material, en todo trae pobreza. Primero espiritual. Y después las cosas se van deteriorando, destruyendo, terminando, acabando. Amén. Entonces, ¿usted piensa que le agradaba a él hacer esto? No, Dios en su corazón le dolía también castigar, porque Dios dice que le duele el castigo. Le duele castigar, pero lo tiene que hacer. Amén. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el único método que el ser humano entiende, que obedece. Amén. Es el único método que muchas veces vamos llorando ante Dios, perdóname, por favor, no te vayas de mí. Amén. Hice las cosas mal, ayúdame. Amén. Amén. Entonces Dios vio la aflicción, Dios vio la pobreza, Dios vio cómo le robaban, Dios vio cómo perdían, Dios vio cómo estaban sufriendo su pueblo, pero ellos reaccionaron y buscaron a Dios. Entonces Dios les dice, todo esto, nunca se olviden que yo los liberé, que yo quité a sus enemigos, pero todo esto es porque me abandonaron y no escucharon mi voz. Y Dios elige a Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era uno de las 12 tribus de Israel. El último, diga conmigo, el último. Gedeón era un hombre con una cualidad no de guerrero, sino que era cobarde, era miedoso. Era una persona que no iba al frente, sino que era una persona con mucho miedo. Pero Dios no ve el miedo que hay en una persona. Dios ve que si alguien obedece su voz, Dios va a hacer algo con esa persona. Amén. Miren lo que le dice en el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Miren lo que le dice, varón esforzado y valiente. ¿Cómo le dice? Varón esforzado y valiente. Dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo en el verso anterior. Lo tenías que esconder porque todo lo que pasaba, todos los alimentos le eran quitados, pero él estaba haciendo rápido el trabajo para esconderlo y darle de comer a sus hermanos, a su familia. Amén. Y en ese momento el ángel de Dios viene. Dios miró a Gedeón, miró el corazón, miró su vida. Entonces dice amén. Amén. Y le dijo, varón esforzado y valiente. Y le comienza a decir algunas cosas. Y Gedeón habla con el ángel y dice, Señor Jehová, Señor mío, ¿no es que tú estás con nosotros? ¿Y por qué no has sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado
y nos ha entregado en manos de Madián. Claro, él sabía todo eso, pero le estaba haciendo la pregunta: ¿por qué nos abandonaste? ¿No es acaso que tú eres el Dios que nos liberó, que nos sacó, que estuvo con nosotros siempre? Gedeón le dice: ¿por qué? ¿Por qué nos desamparaste? ¿Por qué nos dejaste? Y el ángel ¿y por qué nos entregaste en manos de los madianitas? Pero el Señor no le responde. ¿Por qué? Porque ya lo había hablado, pero le dice algo, le hace un encargue, le hace un pedido y encima lo llama y le dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios lo eligió para que él sea el libertador de Israel en esa ocasión. Ve tú, porque tú vas a salvar a Israel. Yo te elijo hoy para que tú seas ese libertador, para que seas ese juez, para que vayas adelante y yo esté contigo para librarte de la mano de los enemigos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está eligiendo a un grupo de cristianos. Escuche, dijimos hoy cuando comenzamos, hay millones de cristianos alrededor de todo el mundo, pero no todos están haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios está mirando a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, a aquellos Gedeones con miedo y con temores, aquellos Gedeones que por ahí tienen en su corazón situaciones que por ahí dicen: no puedo, yo no lo voy a lograr o no voy a poder hacerlo. Pero Dios no está viendo eso. Dios está viendo que en tu corazón, si tienes el deseo de obedecer, porque Él sabe si vas a obedecer o no, Él te va a elegir para que tú puedas ser un Gedeón de esta generación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero Gedeón le dice, y vamos a resumir porque ya lo habrá avanzado, le dice: Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel? Y he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Él se excusa diciendo: ¿cómo? ¿Cuál es el método? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo voy a hacer esto? Él no entendía cómo lo iba a hacer. A veces la mente humana no entiende cómo Dios obra, opera. A veces tú no vas a entender cosas que Dios te va a decir que haga. Y tú dices: Señor, pero esto tengo que hacer. Sí, esto quiero que lo hagas de esta manera. Es como en el tiempo de Jesús. Jesús escupió en tierra, hizo con su saliva de barro y le puso al ciego. Eso era algo que por ahí muchos dicen: eso es repugnante. Como Jesús escupió, hizo barro y le puso en los ojos. ¿No podría el Señor haber hecho: recibe la vista? O dice: recibe la vista y ya está. Pero Jesús muchas veces hace eso porque la mente humana es tan limitada y Él es tan infinito. Entonces Él hace con todos los elementos de la tierra o con todas las cosas que Él ha creado como Él quiere. Él de su saliva hizo lodo y sanó un ciego. Entonces Gedeón se pregunta: ¿cómo voy a hacer yo para salvar a Israel? Soy pobre, no tengo recursos y sobre todo soy el menor de la casa de mi padre. Él se menospreció. Es como hoy la gente que se menosprecia lo que es. Muchas veces las personas dicen: ¿será que Dios me ama? ¿Y será que Dios me perdonó? ¿Y será que Dios me va a usar como Él me dijo? ¿Y será que el Señor quiere hacer esto conmigo? Y muchas veces uno se menosprecia. Y si Dios depositó su espíritu en tu vida, es porque Dios te eligió, es porque Él te amó, es porque Él lo va a hacer contigo, y es porque Él sabe que si tú le obedeces, va a hacer lo que tiene que hacer con tu vida. Apláudale. Amén. Decir al que está a tu lado: no te menosprecies. No digas: ay, pobre de mí, yo seré que Dios lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Si tienes un corazón abierto a Él y obediente, lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo que Él iba a estar con él.
Le dio una seguridad. Le dijo, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Yo voy a ir contigo en esta guerra. Yo voy a estar ahí contigo, Gedeón. Amén. Aunque él se menospreció, aunque él dijo, Señor, soy pobre, soy el menor de la casa. ¿Cómo? No tengo recursos. ¿Qué es lo que voy a hacer? No, aquí no vale tu recurso. Los recursos te los va a dar Dios. El espíritu te lo da Dios. Las armas te las da Dios. El